Buenas tardes, que lo he dicho antes, pero bueno, ahora otra vez. Espero que todos la conexión esté perfecta y se pueda oír bien. Estoy muy contenta de daros a todos la bienvenida a esta conversación que hemos organizado en torno a la obra de Felipe Ortega Regalado y de Consuegra Romero, de Pilar Consuegra Romero. Y también como colofón a esta exposición que se titula Un encuentro, que está comisariada, como sabéis, por Susana Blas Brunel, que se inauguró el 12 de febrero pasado y va a seguir abierta al público hasta el próximo día 9 de abril, que es el próximo sábado. Durante esta conversación, este encuentro online, también vamos a presentar el catálogo de la exposición, que está recién salidito del horno. Y quiero también agradecer a Claudia Ospina, que la ha diseñado y que pone siempre todo su mimo, su cuidado y su brillantez en el diseño de todos los proyectos y trabajos que lleva. Quería comentaros que se está grabando la conversación para, bueno, luego poder dar, a partir de mañana va a poder estar en nuestras redes sociales, en nuestros canales de YouTube y de Vimeo, para que todas las personas que no puedan asistir hoy puedan acceder a ella y a verlo. Y también que al final de un poco de las primeras de las intervenciones de los artistas y de Susi, de Susana Blas, va a poder haber un tiempo para que podáis hacer todas las preguntas o comentarios que queráis a través del chat. Podéis hacer la pregunta o pedir la palabra y bueno, ya se empezaría la conversación ya con todos los asistentes y las asistentes. Voy a terminar ya, quiero ser muy breve, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de darle las gracias a Susana Blas por haber pensado en 13 Espacio Arte para dar vida a este proyecto y a esta exposición. La verdad que desde el momento en que me propuso el proyecto me entusiasmó su visión y su concepción de la obra de estos dos artistas y por supuesto la idea de unirlos en el espacio. También quiero agradecer a Pilar y a Felipe por lo fácil y gratificante que ha sido trabajar con ellos y a los tres por todo lo que he aprendido con ellos en este trabajo conjunto. Y nada más, voy a dar paso a Susana Blas, que nos va a contar ella misma un poquito con más detalle cómo fue la génesis de este proyecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las que estéis escuchando esta grabación, bien sea en este momento o en un tiempo futuro o no sabemos cuándo, ¿no? Porque esa es la magia que tienen estas conexiones tecnológicas, ¿no? Que cada vez que se escuchan, pues se hacen presentes y esto va un poquito también la exposición, ¿no? De extender lo que es la práctica del arte y la propia experiencia artística más allá de lo que sería esa parte más profesional de cómo se entienden las exposiciones, esa manera pues un tanto formulística, ¿no? de entender la cultura y buscar en otro lugar, ¿no? Realmente esta exposición es una experiencia que parte de un momento en el que estuvimos todas y todos, que de alguna manera seguimos, que es ese momento de parón, de confinamiento durante la pandemia. Y durante ese momento en el que paramos, la verdad es que yo tengo que reconocer que fue para mí un momento fructífero porque me permitió avanzar en mi propia manera de entender el arte, de entender la vida, muchas situaciones, ¿no? Como las que vivió cada persona en esos momentos tan especiales. Y la génesis de esta exposición que me preguntaba Tonia tiene que ver con eso, porque en esos momentos pues, de soledad, pero también quizá de los mejores en los últimos años, porque tuve la suerte de poderme permitir estar más conmigo misma después de llevar unos años pues, bastante frenéticos de actividad, me dediqué a
profundizar en el camino espiritual, que realmente ya llevo bastante tiempo poniéndolo pues por delante de muchas otras cosas. Y al tiempo que lo hacía, a partir de esas lecturas, esas meditaciones, esas reflexiones, de manera habitual había dos artistas que me acompañaban, ¿no? Es decir, que la génesis de la exposición no es, a ver, ¿qué artistas voy a pensar? Que son muchos los que me interesan, son muchos proyectos los que podía hacer, sino que vino dado, ¿no? Vino dado porque tanto Felipe Ortega Regalado como Pilar Consuegra Romero estaban acompañando esos aprendizajes y esas búsquedas. Entonces, cuando ya pasó la parte, digamos, más dura, ¿no?, del confinamiento, que es cuando en 2021 hablo con Tonia y le comento, ¿no?, sabiendo que necesitaba un espacio de confianza porque, como ahora os comentaremos, hemos querido dejarnos llevar, ¿no?, sin muchas reglas impuestas que en otros espacios habituales, más institucionales o en los que yo a lo mejor no tengo tanta confianza, pues no podría experimentar. Entonces yo le pregunto a Tonia, le comento, ¿te apetecería? Quiero hacer esta experiencia de conectar a dos artistas que, bueno, se conocen en redes, se conocen de lejos. Obviamente los dibujos de Felipe, los dibujos de Pilar eran bastante conocidos, ¿no?, en determinados contextos, pero ¿qué ocurre cuando se ponen juntos pero presencialmente? Porque yo ya los había puesto digamos, sobre el papel o sobre la pantalla, ¿no? Y esa es la prueba, ese es el ensayo, ¿no? Quiero ver qué ocurre. De ahí que el primer texto que escribimos sobre ese encuentro, en el que se cruza también la lectura de la obra de May Sarton, esta autora que se empezó a traducir de una manera mucho más, digamos, habitual en todos los países europeos, aunque era una autora de los años 60 y 70, voy leyendo sus libros, también comparto esos libros pues, con Tonia, con otras amigas, con los propios artistas y vamos estableciendo una conversación, ¿no? En esa conversación, desde luego, se habla de esa búsqueda que estamos viviendo, también se habla de arte, se habla de afectos. Creo que de muchas de las cosas diría que importantes, de las que se hablaron en ese momento de encierro, ¿no? Parece que cuando luego se abrió otra vez todo, volvieron ya otras circunstancias, bueno, pues más relacionadas con el día a día, pero en aquel momento había mucha intensidad, si recordáis, existencial, ¿no? También hay que situar esta exposición en ese tono, ¿no? Un tono en el que estábamos muy metidos, o al menos algunas personas podíamos dedicarnos, ¿no?, a algunos ratos al día a esa búsqueda, ¿no? Y ahí es donde surge la exposición. Luego, cómo ordenarla y qué experiencias relativas al arte queríamos también probar, es como una segunda fase, ¿no? Al principio lo que hicimos es mandarnos dibujos, contarnos cómo estábamos, ver qué cosas compartían los dos artistas, porque yo enseguida, bueno, había percibido y cualquiera que siga el trabajo de los dos puede verlo, que ambos utilizan el dibujo como una herramienta que yo digo en el texto mediúnica o casi son un plotter, ¿no? También usaría esta palabra en la que una antena, en la que a través de ella pues reciben informaciones o pasan mucho de lo que les ocurre, ¿no? Entonces, eso lo tenían en común. Por otra parte, también tenían formalizaciones muy distintas, ¿no? A veces yo suelo decir, pues en el caso de Felipe, pues un virtuosismo con mucho más, un realismo en algunos casos más cerrado, en el caso de Pilar más deshilachado, pero el mismo y más tachado, pero también al revés en otros momentos, ¿no? Entonces, a partir de ahí es como, digamos, el concepto de la exposición, que iba sobre afectos, sobre espiritualidad, sobre búsquedas, iba caminando por un lado y luego poco a poco se fue construyendo lo que era la exposición en el espacio. Y en el espacio sí que quería también ensayar cosas, tengo que reconocerlo, permitirnos ensayar cosas, ya que los dos artistas no quieren, digamos, participar de esa idea de artista profesional al uso, siendo los dos muy profesionales, tengo que decir, sino esa idea de carrera de obstáculos, de artista que está intentando cumplir determinados objetivos. Parece que ambos se dejan más llevar por otros ritmos personales, ritmos
los que se pueden llevar, más orgánicos, más relacionados también con el contexto, menos pensados en la individualidad, y eso también tenían en común. Y entonces ya en lo que es el último mes también decidí una estructura de exposición que ahora veremos con más detalle, en la que en la planta de abajo sí que los trabajos están ordenados de una manera más convencional, dentro de que está todo muy relacionado, pero en la que sí que hablo de varias series de Felipe, que además tenía interés en que fueran trabajos que no fueran dibujo, sino otras disciplinas, fuera vídeo, fuera pintura, para que se vea todo el repertorio que tiene el artista. Y en el caso de Pilar también llevar de sus series significativas, que ha ido haciendo a lo largo del tiempo, que han sido premiadas y por las que se le conoce, con sus temáticas, que estuvieran ordenadas. Un ejercicio, digamos, de historiar a la antigua o a la actual, como queráis, pero a la manera clásica. Arriba, aprovechando ese magnífico espacio que tiene 13 espacios, ya cambia todo, porque ahí sí que lo que queríamos era crear una energía mucho más orgánica. Aquí estamos viendo la parte de abajo, y luego en la que está ese encuentro entre los dos con la obra ordenada, y luego vamos a ver la parte de arriba, en la que ya se ha montado como si fuera una suerte de altar o sala de meditación o espacio para descansar, como queramos llamarlo. Esta es la parte de arriba ya, para que veáis unas pinceladas, y ahí las relaciones ya son otras entre las piezas. No se intenta de ningún modo catalogar, importan poco las fechas, se mezclan mucho más con otra serie de elementos. Y bueno, entonces, para resumir, teníamos por una parte una serie de temáticas que explorábamos con total, no sé, tranquilidad y de una manera pues como fluía entre los tres en esa conversación, aunque sí es verdad que predominaba tanto la búsqueda asistencial como temas afectivos, el tema del amor, que está en los dos artistas de un modo muy, muy claro, ¿no? Y luego una prueba, un ensayo sobre cómo vivir la experiencia artística de una manera más extendida, ¿no? La que no sea solamente el ocio, la cultura o las etiquetas, sino que esté como mucho más mezclado pues, con otros temas, ¿no? Que por otra parte, como contamos en el catálogo, desde principios del siglo XX, y bueno, nos podríamos extender, claro, hasta los comienzos del arte, siempre la actividad artística ha estado mezclada con otras actividades, sean pues actividades religiosas o actividades curativas o actividades sociales o actividades. Entonces, bueno, también la exposición habla de eso, ¿no? De recuperar ese uso extendido de la experiencia artística. Entonces, bueno, pasado esta breve pero suficiente exposición de cómo es el proyecto, quizá, Tonia, voy a pasarle la palabra a los artistas, si te parece, con una primera pregunta, que sería no sé, como esa duda que teníamos al principio, Felipe y Pilar, de qué pasará cuando juntemos las obras de ambos, cómo nos vamos a sentir. Claro, ya sé que es una pregunta un poco trampa y aquí en directo, porque no vas a decir fatal, ¿no? Me siento fatal. Pero hay que decir algo, aunque sea algo medio positivo, ¿no? Imagino. Pero no, me refiero, como ya sé que la experiencia es bastante satisfactoria porque estamos en contacto, pues, por ejemplo, empezaría con Felipe. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de poner tus obras en relación con las de Pilar, ¿no? En Espacio 13? Bueno, antes de nada, agradecerte, Susana, el que pensara o el que te llegara mi obra. Eh, para mí, ya sabes, te lo he dicho, te lo digo ahora en público, que para mí era un sueño trabajar contigo, porque yo te reconocía como amiga, ¿eh? Creo que incluso ya me voy a arriesgar a decir que casi como hermana, ¿no? En otro plano, desde luego, por tu sensibilidad, la manera de decir que tienes, ¿no? Y después, pues, corroborar esto en directo ha sido como que mi intuición no iba mal encaminada, ¿no? Entonces, agradecerte
el encuentro, que yo diría que más bien es un reencuentro, que hayas pensado en mi obra, y después, por supuesto, a Tonia y a Espacio 13 darle las gracias por darnos cobijo, ¿no? Por posibilitarnos en ese espacio tan bonito que para mí era desconocido. A partir de ahora me hago fiel seguidor de Espacio 13 y ya concluyo diciendo que para mí ha sido un honor, un privilegio y un regalazo de la vida poder estar al lado de Consuegra. Cuando yo vi mis obras al lado de esos dibujos que yo tanto he admirado en pantalla, lo voy a confesar, pero me emocioné muchísimo el poder estar al lado de esta mujer tan especial, tan sensible y tan única. Para mí hay algo que valoro mucho en las personas y es la esencia, el no tener miedo a ser quienes somos, y Pilar es pura originalidad, pura esencia. Entonces para mí ha sido un placer y un honor tremendo, tremendo. Siempre pues llevaré en mi recuerdo, ¿no? Porque ha sido una experiencia que podría decir también soñada en el sentido de facilidad. Para mí la vida realmente es fácil, pero muchas veces nos empeñamos en poner palos en las ruedas, ¿no? Pero desde el inicio hasta ahora, que ya concluye, puedo decir con absoluta sinceridad que no ha habido ni un siquiera atisbo de problema o de tensión, nada, no he sentido nada. Y entonces he dicho, es posible trabajar desde el amor, es posible trabajar desde la colaboración y es posible, sobre todo, trabajar desde el respeto. Algo que yo demando y exijo. Antes esperaba que se me diera. Ahora, si no lo tengo, no estoy. Así que si estoy aquí es porque soy respetado y es algo que para mí va muy unido al amor, cosa que quiero subrayar, ¿no? Así que pues un 10, no, más. Matrícula, Susi. Pues nada, por lo que nos toca, ¿verdad, Tonia? Muchas gracias. Muy agradecidas. La verdad es que es cierto lo que dice, es que no, ha ido todo fluido desde el minuto 1. Por supuesto, han venido apareciendo, como siempre, ¿no? Alguna cosa que había que resolver, alguna cosa técnica, pero todo ha ido fluido y sí, también yo también quiero resaltar, ya que lo has comentado, por si acaso no ha quedado suficientemente claro, también mi agradecimiento a Tonia, porque claro, esa confianza y esa lealtad que nos tenemos, pues hace que ya casi pues con los ojos será una cosa como un poquito loquita, quiero decir, el proponerle, sí, voy a coger 2 artistas, los voy a poner, no, pero ¿cuál es el este comisarial? No, espérate, hasta que no la pongamos no te voy a contar, tú confía, y así fue, ¿verdad? Tú confía. Pues sí, yo solo tengo que decir, no quiero quitar tiempo a ello, pero yo solo tengo que decir que de entrada, desde hace tanto tiempo que trabajamos juntas en distintos proyectos, Susi, de entrada yo lo que tú me propones ya tiene el sí delante. O sea que hemos trabajado desde hace tanto tiempo y en tantas cosas distintas y siempre ha ido todo tan fluido, tan bien. Por supuesto, siempre han surgido pues cualquier cosa técnica o cualquier, pero siempre se ha solucionado, lo hemos hablado, lo hemos Sí. solucionado siempre con eso, con amor, con cariño, con respeto, y la verdad es que yo encantadísima, o sea, no lo tengo que pensar, la verdad, y bueno, pues las obras de los dos también las conocía, me encantaban y me gustó muchísimo, con lo cual yo no he hecho nada, solo decir que sí, y además la experiencia, pues ya se ve, ha dado unos frutos magníficos, así que nada. Y bueno, ahora voy a pasar ya a Pilar, a Consuegra, que nos cuente un poco cómo ha sido su experiencia, que también ha estado muy emocionada durante todo el proceso, ¿verdad? Del confinamiento, de ahora, ha sido un largo viaje. Sí, bueno, hola a todas las personas que estáis ahora mismo aquí con nosotros y a los que nos veáis después también. Y luego también pues quería agradecer como no, a los tres, a Tonia, a Felipe y a Susi, porque
he podido comprobar, igual que decía Felipe, que puede haber relaciones laborales positivas, llenas de bondad, de gente buena, de hacer que la otra persona se sienta bien. Y no quiero decir que antes no lo hubiera tenido, pero tampoco es que siempre haya sido así. Entonces pues estoy muy contenta porque venía había dejado de dibujar figuras humanas porque ya no creía en el ser humano, por eso el 2021 lo tuve lleno prácticamente de abstracciones o de cosas que aparecían, que venía mucho de que ya Susi me fue diciendo que íbamos a hacer un proyecto donde la vegetación, ¿no?, iba a ser el de donde mirarla, el foco, ¿no? Pero no me negaba a... Estaba enfadadísima conmigo misma, con el ser humano y todo, ¿no? Gracias a esta exposición, pues muchísimas gracias a los tres, porque me habéis dado la esperanza, ¿no? Y para mí, al mismo tiempo, ahora al final de que se acaba ya este encuentro, siento que otra parte de mí que también había estado, se estaba poniendo mala, ¿no? Debido a la pandemia y toda esta situación, que era ya algo más físico o psicológico, pero era más de salud, ¿no? Pues está coincidiendo que al final de esta exposición pues me estoy curando, ¿no? Me estoy curando y estoy muy feliz porque por fin, después de un año con problemas respiratorios muy, muy desagradables, pues no sé cómo, pero bueno, a través de personas que me están ayudando, lógicamente, pero estoy viendo la luz, ¿no?, al final del túnel. Y al mismo tiempo de que intento siempre, pues le contaba a Tony antes, volver a conectar mi mente con mi cuerpo, que no era imposible durante un año, imposible. Mi mano dibujaba, pero de una manera sin saber yo muy bien lo que estaba haciendo. A veces me parecía bien, otras veces no, porque mi mente no estaba dentro de mi cuerpo, ni mi cuerpo con mi mente, y ya al fin he conectado todo. Y bueno, y fue gracias a una respiración que ayer me hicieron, así que pues coincido con la final del encuentro, pues que más que la palabra gracias a esta exposición me he podido al final curar. A vosotros gracias y a todo el mundo, claro. Bueno, para mí la verdad es que ha sido un placer porque había momentos en los que, y esto hay que entenderlo en positivo, ¿no? Era como que no estábamos haciendo una exposición. Claro, esto no hay que entenderlo como, pero bueno, es que esto no es una exposición como un demérito. No, no, todo lo contrario. Sabéis que en las exposiciones, y aquí estarán escuchando pues comisarios, artistas, interesados, teóricos, no sé, pues tienen una parte que la verdad es que es bastante dura, pero no solamente en la producción de la exposición, de textos, de tal, sino en las relaciones, en los vínculos entre las personas, porque es complicado, ¿no? A veces llegar a acuerdos, decidir y tal. Y en esta exposición realmente tuvimos la suerte, es verdad que estábamos en un territorio dominado, ¿no? También hay que decirlo, habíamos minimizado mucho, digamos, las energías en el sentido de que estaban muy concentradas, ¿no? Nos podíamos permitir, pues por ejemplo, nosotros tres preparando la exposición, dejarnos audios, escribirnos, luego hicimos, cuando ya habíamos hecho esa fase y habíamos tenido tiempo, decidimos la lista de obras más o menos tranquilamente. Por otra parte, trabajando con Tonia y con Claudia Ospina, que ha hecho el catálogo, también decidiendo cómo vamos a poner, claro, esa tranquilidad, esas condiciones, esa simplificación, también diría, se simplificó al máximo, ¿no? No había demasiadas cosas que entretuvieran, no había ruido, o sea, era lo que había que hacer, y había momentos, a esto iba, en los que me parecía, uy, pero si estamos haciendo una exposición, no estamos aquí hablando de nuestras cosas, pero estábamos hablando de nuestras cosas realmente.
y eso se ve también, se nota, ¿no? Y a mí me gusta porque de eso se trataba, de un poco de abrir, de hacer esas grietas y que entrara como agua. Si ponemos imágenes, por ejemplo, de cómo es, vamos a irnos a la, Tonia, a la parte, digamos, a la entrada, y ese primer encuentro, en la entrada, lo que hemos hecho además es, eh, además de hacer estas dos partes, ¿no? Que es la parte de abajo en la que están las obras puestas, como he dicho antes, de un modo un poco más tradicional, siguiendo unos criterios, los que sean, que en este caso pues son los comisariales. También hay como 12 movimientos que llamamos en el catálogo, en los que, digamos, marcados con una cartela, y en esas cartelas hay un pequeño texto que permite al visitante establecer relaciones entre las piezas. Esos movimientos no siempre son cronológicos o son temáticos o son relativos a algún aspecto, depende. Entonces eso también da mucha fluidez a la exposición. Siempre pues aparece en muchos de ellos una obra de Pilar y otra obra de Felipe abordando una temática, o otras veces solamente hay una serie de Pilar o una serie de Felipe. No sé si podemos poner un poco la entrada con uno de los vídeos de Felipe, eh, porque digamos que se entraba a la exposición y veíamos unos trabajos de Felipe, que son dibujo en movimiento. Sí, aquí está, este es el vídeo. Sí. Entonces estos vídeos que estaban colocados justamente a la entrada, bueno, pues ya eran como una antesala, una pincelada que te preparaban y que te estaban ya advirtiendo de que lo que ibas a ver pues estaba relacionado con una manera extendida de entender el dibujo. De hecho, bueno, aparecía una imagen ya videográfica, ¿no? Aparecía una imagen videográfica, aparecía algo que era experimental, aparecían las manos, la manipulación de los objetos, de la mano, del papel. Y con ellos, digamos que entrábamos en esa suerte de santuario en la que también con el texto principal colocamos quizá pues unas de las dos piezas más representativas, ¿no? Una de cada uno de los artistas. ¿Tenemos la imagen esa de la entrada en la que están los dos dibujos? Sí, ahora mismo. Entonces ahí, por ejemplo, se establecía ya ese primer diálogo, ese encuentro, y como decía Pilar, ese primer encuentro también tenía que ver, y a partir de la lectura que estábamos haciendo de Mel Sarton, con la analogía y las metáforas con la vegetación, con las flores, con los encuentros también en el jardín o en el bosque, las metáforas con lo vegetal. Entonces situamos estos dos dibujos, digamos, como un punto de inicio para introducirte en el proyecto. Ahí podías leer el texto, poco el texto de entrada, y ya pasábamos a la sala principal, y en la sala principal aparecen estas divisiones en las que se van contando distintos proyectos. Quería preguntarle a Felipe sobre, vamos a poner el proyecto de Estirpe, poner algo de este proyecto en el que, pues bueno, él a través de una especie de traslación, ¿no? De lenguajes, porque a partir de las narraciones de sueños, digamos, de narrativas oníricas de una serie de personas, él luego lo transfiere a un cuadro, ¿no? A una pintura. Entonces quería preguntarle a Felipe que brevemente nos contara, para que se quedara también grabado y pudiéramos ver cómo aparece, veis en ese monitor, aparece la persona contando, narrando el sueño, y al lado el cuadro, ¿no? Que nos contaras un poquito brevemente cómo es este proyecto de Estirpe. De acuerdo. Bueno, pues fue un proyecto que yo ideé partiendo del concepto de encargo, pero quería darle como un giro diferente, ¿no? Como si ese encargo
estuviera premeditado por el artista, con lo cual el encargo ya no nace de alguien hacia el artista, sino que es el artista quien encarga un cuadro a alguien que luego ese mismo artista pintará. Bueno, esta idea generada lo que está haciendo es como catapultar al espectador hacia derroteros que son instantáneos en el mundo de la percepción. Es decir, cuando alguien escucha algo, no puede hacer otra cosa sino que imaginar eso que está escuchando. Y aquí se producía algo muy interesante, y era que el espectador era impulsado hacia derroteros de la crítica, ¿no? O sea, esta idea está siendo bien ejecutada, está siendo bien estructurada, bien compuesta o no. El espectador pasaba inmediatamente a ser un pintor sobre una pintura que estaba siendo conceptualizada, a la vez materializada, y entonces el espectador de alguna manera se veía obligado a atender a su interior desde algo exterior. Esta casi siempre es mi propuesta de mi obra, ¿no? Que el espectador utilice la obra, la imagen, el soporte, da igual cual sea, para mirarse a sí mismo. ¿Qué está pasando en mí? El arte tiene una potencia que es increíble, ¿no? Y bueno, pues en esta serie que yo disfruté muchísimo y luego utilicé para mi tesina, pues quería poner de manifiesto un poco esta situación de ser espectador y a la vez artista, que es donde yo realmente estoy ubicado en mi obra. A la vez que creo, estoy siendo el primer espectador de aquello que está siendo creado. Y bueno, pues era un poco poner en tesitura estos conceptos, ¿no? De ponerlos en una tesitura de conflicto interno. Ujú. El otro día, Felipe, esto es nuevo porque me comentó alguien enseñándole la obra, digamos, hizo un comentario que no había yo reparado sobre tu obra, o que yo no, al menos no lo sentía así. Me dijo, uy, lo único, esta obra sí me gusta, me interesa, pero hay como que hacer mucho trabajo, me dijo, para verla, ¿no? Me dijo, me pareció interesante, todavía no te lo había comentado, y yo, ¿qué? ¿Sabes? Porque me descolocó de primeras, ¿no? En concreto con los dibujos. Sí, pide mucho, o algo así me dijo, ¿no? O sea, como... Entonces ahora cuando estabas contando esto, me he dado cuenta que efectivamente muchos de tus dibujos o muchos de tus proyectos sean más complejos o no, o sea, simplemente los dibujos que son fáciles, digamos, el material es sencillo, pero son complejos, claro, le pides a la persona que mira, ¿no? Más que pedirle, sucede en la persona este trabajo interior. Claro, eso es lo que se debía referir. Claro, yo tenía una vez, bueno, tuve una experiencia con un filósofo y me decía que le encantaba mi obra, pero que nunca jamás me iba a comprar nada, porque, porque precisamente le obligaba a Claro, trabajar, ¿no? A trabajar. Y claro, mi obra pues aparenta una superficie como vegetal, ¿verdad? Onírica, surrealista, bueno, pero a medida que vas adentrándote en ella, sin duda alguna hay que hacer un trabajo, claro. En una ocasión escribí que un dibujo no puede ser mejorado, pero la mirada hacia él sí. Es desde aquí, desde donde yo creo, ¿no? Volviendo un poco a lo de Estirpe, no se trata tanto de que eran sueños, o sea, no es un trabajo desde lo onírico, sino desde la idea conceptualizada. Y esta idea que es atrapada en vídeo funciona a modo de partitura. Es decir, cada vez que yo escuche la grabación de ese vídeo, voy a pensar sí o sí en la pintura que yo he realizado, pero obligadamente yo voy a generar la propia. Este es un punto bastante importante porque ¿cuántas pinturas resultantes hay de una sola idea? ujú, Es una pregunta que no hace falta que se conteste, ¿no? Porque claro, es infinitas. Sin sí. embargo, hay una que ha sido materializada. Este es el poder del artista, el hacer que una infinitud de posibilidades concluya en una. Ujú, sí, sí. No, muy interesante. Y por hacer una pincelada también al otro proyecto grande que tenemos en la sala tuyo, y luego ya así ya pasamos a Pilar, si ponemos alguna imagen de criptografías, ahí también es otro recurso, digamos, intelectual bastante complejo, ¿no? Cuéntanos un poco
en qué consistía este proyecto, ¿no? En el que solamente hemos puesto algunas de las... Es este, sí, se ve ahí al final. Sí, la serie... Aquí es un proyecto con vídeo, con pintura y con fotografía. Sí, es un proyecto muy largo, estuve trabajando en él 3 años y empezó todo a través de una observación, a priori parece que es divertida, en el hecho de ubicar una pintura cuando sale del estudio en una casa de alguien que compre esa pintura. Me parecía muy divertido lo que se generaba a la hora de buscar el lugar para la pintura, ¿no? Cuando sostenemos un cuadro y le decimos a alguien que mire desde lejos si está bien ese lugar. Esto, claro, yo estaba leyendo por aquellos entonces a Carlos Castaneda de encontrar el lugar energético, ¿no? Entonces cada objeto tiene su lugar. La pintura en un hogar también tiene su lugar. Y vamos buscando paredes, lugares que sean para esa pintura. Entonces, en este movimiento yo vi que podría ser perfectamente una intervención, una acción, una performance. Entonces dije, ¿por qué no grabo algo que hable de esto? Empecé a jugar con esa idea, a jugar con la cámara, a pedirle a los amigos que de alguna manera representaran todo eso. Y cuando vi el vídeo, el resultado, claro, anteriormente yo había pintado una serie casi de 100 cuadros, que luego iba jugando con ellos en esta situación, digamos, de intervención. Cuando yo vi el vídeo que se generaba, pensaba que había fotogramas que eran muy ricos estéticamente. Entonces lo que hice fue reescenificar algunos clips de vídeo para poder pasarlo a formato fotografía. Entonces produje 4 o 5 fotografías en gran formato. Claro, lo que estaba sucediendo aquí es que yo desde una idea primigenia, que era pictórica, luego pasé a la intervención o a la acción o a la performance, me da igual, después al vídeo, del vídeo a la fotografía. Entonces, lo que estaba proponiendo era el despliegue o la expansión de la pintura hacia otros derroteros de disciplinas, ¿vale? Y bueno, quedó creo que un proyecto muy interesante, muy fruncido a nivel también conceptual, porque se ramifica exponencialmente, ya que existen diferentes valoraciones de ello. Yo quedé muy satisfecho, creo que fue uno de mis aciertos a nivel multidisciplinar. Y desde entonces, ahí como que me vacié y ya entré como en una secuencia mucho más parca, más, digamos, sobria, porque todo eso me desgastó mucho en el sentido del despliegue que tengo que hacer para poder almacenar, para poder mover, y todo eso me desgastó mucho, ¿vale? Entonces, a partir de aquí descubrí que ya había probado este tipo digamos, de manifestación, y el cuerpo me empezó a pedir algo más íntimo, no tan grandilocuente, por decirlo de alguna manera. Para mí por eso era muy importante situar parte de estos dos proyectos, porque tengo que decir que si alguien quiere pues analizar, digamos, de lleno estos proyectos, ¿no? Pues claro, faltan muchas fotos, o sea, eran tan grandes que solamente pudimos hacer una selección, ¿no? Pero quizá criptografías es de una complejidad discursiva pues muy grande, ¿no? Porque aparte de todo lo que tú propones, lo estás viendo y surgen otras muchas ideas, ¿no? No solamente sobre la relación del objeto artístico con los objetos del hogar, el uso, obviamente, del arte dentro de la cotidianidad. También había un sentido pictórico con muchas citas, ¿no? No sé, hasta cineastas, parecía, realmente era de tal complejidad que entiendo que fue un poco como, ya lo hice, ¿no? Ya realmente es una gran obra, ¿no? Con toda su... Y ya a partir de ahí, pues ya pensaste que querías hacer otra cosa más íntima, ¿no? Más que pensar, sucedió así. Sí, que ocurrió. Ocurrió exactamente, ¿no? Ocurrió. Sí. Esta serie lo que pasa es que estaba muy meditada, muy pensada, Sí. y entonces yo ahí me vi como que entraba
en un paradigma que iba a absorber demasiado tiempo técnico para mí, Ujú. ¿vale? Sí, Entonces, sé que puedo hacerlo, pero sentí que no era para seguir en ello. ujú. Sí, te entiendo perfectamente, porque de alguna manera me ha pasado a veces también, ¿no? Cuando de repente haces algo muy elaborado, un proyecto que lleva muchos detalles, muchos esfuerzos, que tienes que trabajar además con mucha gente, ¿no? Ya soy capaz de hacerlo, he llegado además a un nivel que me gusta, pero siento que no es ahí donde quiero poner mi energía, ¿no? Sí, es como que el que va a vivir en una casa muy grande, porque siempre ha tenido el sueño de vivir en una casa grande, y luego resulta que permanece en 2 habitaciones o 3 y decide vender esa casa grande para irse a una cabaña en el campo. Bueno, pues un poco en este sentido, ¿no? O sea, sé las grandezas de hacer grandes series y sofisticadas, pero me quedo con la esencia del dibujo, por lo menos por ahora, y con la parquedad, la sencillez que me atrapa, ¿no? Me atrapa y además me sana. Lo otro me envenenaba. Mm, mm. Era Eso es. demasiado para mí, quizás. En un acto de humildad lo puedo decir, ¿no? O sea, se me quedaba grande todo eso, toda esa manera se me quedó grande. Ujú. Eso lo vamos a dejar ahí porque tiene que ver con lo que ocurre en la planta de arriba de la exposición y ahora voy con Pilar. En el caso de Pilar también yo quise reunir, aunque me faltaban algunas piezas de algunas series que eran importantes porque las tienes, hija mía, todas vendidas, pues y no las pude traer de Les Amours, por ejemplo, pero sí que pusimos algunos dibujos representativos de algunos momentos que han sido importantes en tu carrera, porque aquí en esta parte de la exposición sí que quería reflejar pues un poco históricamente momentos cumbre de vuestras trayectorias, ¿no? Entonces hubo desde luego una serie que fue muy importante, Pilar, por lo que significó para todo el movimiento feminista de las mujeres en un momento pues de pleno, digamos, rearme de la cuarta ola, de la aparición de la cuarta ola feminista. En el 2017 empiezas a hacer estos dibujos, están haciendo el Me Too y son unos dibujos que son muy importantes para muchas de nosotras, ¿no? Entonces yo los quise reunir y luego también situarlos con dos dibujos que tenían que ver con una búsqueda individual tuya. Son los dibujos que son un poco más grandes, en los que veis que aparece una figura metida en el agua y una suerte de embarcación en el mar. Y bueno, toda esa reflexión que siempre hace Pilar sobre el mar, sobre la migración, sobre la relación con las personas que intentan cruzar para tener una vida en Europa y las consecuencias. Y en el centro, si veis ese panel, hay tres dibujitos que son en el catálogo, luego lo podéis ver con detalle, es un catálogo digital que podéis descargaros y podéis tener todos. Hay tres dibujos nuevos de ese un poco amanecer, por decirlo así, o de ese resurgir en el que empieza a pintar otra vez vegetación y hasta incluso a meter un poquito el color. Y ahí todavía no estabas sanada, pero yo creo que ya estabas empezando. Entonces te preguntaría, Pilar, que nos contaras qué fue para ti otra vez ver juntos estos dibujos, porque claro, eran dibujos, me pasaba un poco como lo que hice con Felipe, ¿no? Le hice recuperar esas series que él ahora está en otra cosa un poco, pero yo las quería mostrar, ¿no? Aquí los vemos mejor, ¿no? Estos son los recientes. Cuéntanos un poco cómo era ver esos tres series tan paradigmáticas tuyas juntas. ¿Te refieres a las de... a Sí, la a web? las, sí, a For You, a estas que estamos Ah, viendo. vale. Vale. Bueno, pues es una serie que se llama For You, que es en femenino, por vosotras, a que se las dedico a las mujeres que han sufrido malos tratos, han sido asesinadas y son dibujos que, bueno, que sientes que la necesidad de, pues eso, ¿no? de hacerle una figuración
desde la tristeza, desde el dolor, desde la rabia, de la indignación ante una sociedad que no cambia, ¿no? Está en una sociedad machista, patriarcal, ¿no? Y ese dolor de la pérdida, ¿no? Que ni hace falta conocerla a las mujeres, que todas las mujeres lo sentimos, ¿verdad? No, cuando sabemos de que alguien ha fallecido o lo tomamos como algo, como si fuera algo nuestra, ¿no? Que lo vivimos en la carne, ¿no? Que nos duele. Y bueno, es una serie que no está a la venta, será en un futuro donada, un futuro reciente, o sea, un futuro inmediato o el que sea. Cuando yo salga el sitio que tiene que ser, tampoco es lo... Pero es la única serie feminista, por etiquetarla, ¿no? Que, que no está a la venta, por no trata el tema de manera muy cruda y no quiero comercializar con algo tan real y tan triste, tan trágico. Y bueno. En el marco, Pilar, fíjate que siempre, y además ya te he escuchado muchas veces esta valoración, ¿no? En la que en esos dibujos encuentras cómo realmente sacas, ¿no? Ese dolor o esa manera en la que sentías esas muertes, pero son unos dibujos que también inspiran y por eso gustaron tanto en ese momento en el que se estaban haciendo los grupos, ¿no? Inspiran y transmiten fuerza, ¿no? Y transmiten sororidad y compañerismo y yo diría que hasta hay una, no sé, una vibración alegre, ¿no? Entonces... Bueno, sí, bueno, es lo que dice Felipe, ¿no? El dibujo es quien lo mira, o sea, es que es verdad, ¿no? No, sí, yo intento creo que forma parte de la forma de ser de todos, ¿no? Y de todas. Aun el dolor sale un poco la sonrisa, ¿no? De aquí estamos, ¿no? De somos fuertes, aún así estamos juntas. Y puede ser eso. Sí, porque de hecho conectó por ahí, ¿no? Se utilizaba de una manera, bueno, como talismática, ¿no? Mágica. Era como el dibujo estaba por todas partes. Yo recuerdo que, no sé, tenían una fuerza muy especial, ¿no? Tus dibujos tienen esa energía, que no son solo dibujos. Bueno, no sé, yo intento no pensar, antes he dicho que este año no pensaba, ¿no? en lo que dibujaba, pero porque es que era imposible. Pero realmente, mayormente, antes también lo he hecho así, ¿no? Que aparecen cosas que yo digo, pues mira, pues esto, vale, pues mira, pues que yo también el dibujo me va contando a mí lo que yo tengo en mente, ¿sabes? Que yo tampoco sé mucho. Y bueno, pues es lo que tiene, como decía también Felipe, ¿no? El dibujo, ¿no? Lo parco que es, ¿no? Lo que te dice las cosas claras, ¿no? No hay duda, no hay un dibujo, es que no te puede mentir. Da igual que sea mejor o peor, es que un dibujo está desnudo. Pues si no te pasa una pintura, que no, eso no significa que sea peor, ¿eh? Estoy diciendo hablaríamos en otros términos que la pintura tiene positiva que el dibujo no la tiene. Pero pues eso, surge de pues eso, lo real, o de la persona que dibuja, ¿no? Que todas tenemos nuestras realidades. Sin embargo, te voy a comentar algo que también me sorprende de tu manera de dibujar
y observándote ya a lo largo de unos cuantos años, ¿no? que llevamos juntas, ¿no? Siendo amigas, trabajando y muy unidas. Y es que no sé cómo lo haces, porque realmente imagino que no tienes una explicación clara, pero tienes una manera de cerrar las series, por decirlo así, que no es muy habitual cuando se dibuja de manera automática. Voy a intentar explicarme. Normalmente cuando se dibuja de un modo, como hemos comentado, mediúnico, plotter, automático, no suele haber interrupciones en las que se cierre una serie y se empiece otra. Eso se asocia más con una manera, pues, no sé, mucho más meditada, mucho más intelectual de organizar el trabajo de un artista. Y sin embargo, en tus series llega un día en el que se acaban, pero de una manera radical. Luego algunos, pues yo te he pedido algún dibujo que necesitamos para algún proyecto, bueno, pues lo copio, ¿no? O sea, lo puedo hacer un poquito diferente, te lo hago, pero no, ya se ha acabado, ¿no? Y es que la serie esa For You es esa, pero es que está la serie Las Flores y es la otra, y tienen una textura distinta, y tienen, ahora que estás con el trabajo, volviendo al trabajo de Isadora me habla, haciendo esta comunicación con Isadora, en la que estás hablando con ella, ahí yo estoy segura de que llegará un momento en el que aquello acabará, ¿verdad? Sí, sí, ahí estás. Entonces, ¿cómo llega ese momento en el que se acaba y empiezas otra? Para mí eso es maravilloso, es mágico. Cuando termino una serie y empiezo otra, bueno, pues la verdad que es muy difícil responder. Me imagino, sí, es dificilísimo, sí es. Pero son tan claras que yo digo, pero esto no A puede ver, ser, estaré asistiendo a la última obra. A veces me digo yo misma. pues yo, a ver, es cuando hablas, ¿no? O escribes, cuando crees que lo has contado todo, dices punto y final, ¿no? Ajá, Pero cuando no, dices punto y aparte. ajá, sí, sí. Algo así, ¿no? Es que cuando tú sientes que te has dejado ahí ya, has dicho, ya no tengo nada más que decir del tema. Y entonces, sí es verdad que el dibujo, a mí me gusta mucho el dibujo cuando es libre, ¿no? Pero mis Claro, como dibujos te no, abandonas. pero no son libres, ¿no? Porque es que los cierro muchísimo. Por ahí va. Igual que Pero porque entra un poco ahí en lo pictórico, pero ese es el secreto que todavía tengo que descubrir. tiene que ser, pero lo intento dejar un poco allá, que también haya libertad, ¿sabes? Sí, Pero, sí, claro, sí. pero es un juego que es como dices, ta, y ya está. Ya. Me encanta y además seguiré ahí indagando, ¿eh? No sabes lo pesada que soy. Pues Seguiré sí. indagando. Yo Claro, me te tendré decía, y que no hay más preguntar. flores del confinamiento, no hay más que esas flores, esas que No, hiciste, ya esos dibujos. Tenemos ahí las flores, Tonia, esas chiquititas, que eran las que veía a través de la reja de la ventana. Y tú no, porque esas ya es que no hay más, no hay más, estas, no hay más, no hay más. Digo, no. hombre, pues haz una más, si tampoco, si son así, tal, no, eso ya no puede ser. Que- Pero porque eso lo sabemos, ¿no? Los que somos Claro, sí, yo creativas y todo, pues es como que lo sabes, que no tienes que pensarlo, que ya está. ¿Te has quedado satisfecha ya con...? Es que, Susi, es una pregunta muy difícil. ya si lo sabía, si yo era nada, por liarla un poco, porque ya, digamos que en la parte de abajo de la exposición hay más obras, pero os he hecho estas preguntas sobre quizá algunos proyectos que eran significativos, pero sobre todo lo que me gustaría que quedara, no de obras que todas nos sirven, ¿no?, para contar el proyecto, pero sí de espíritu, lo que ocurre arriba, ¿no? Arriba, las obras, como decíamos, no se sitúan de un modo tan premeditado. Yo tenía claro que iba a haber una suerte de, pues podemos llamarle altar o sala de meditación o lugar para estar, en el que se respirara comodidad, se pudiera estar tranquilamente, hubiera plantas, hubiera algunos talismanes y que representara
esa sensación y bueno, ese modo de estar, esa manera de estar que yo creo que ambos tenéis, que comentaba al principio de esta intervención, según la cual estáis bastante lejos de la idea de artista que como tal se cree en superautor de una serie de piezas y de unos progresos como artista y de unas aportaciones únicas. ¿Qué significaría, ahora vuelvo a preguntar a Felipe, esta idea que comentamos también en la inauguración de romper esa idea, ¿no? Tan, bueno, tan cerrada, ¿no? De unicidad y abrirse a otra cosa, ¿no? No sé si te pillo bien la pregunta, Susi. Yo lo único que sé es que dirigir mi vida desde propuestas muy intelectualizadas me hace sentirme triste. Ujú. Y es lo que puedo decir desde ahí, ¿no? O sea, yo lo de criptografías, estirpe, la verdad es que aprendí muchísimo, pero como digo, me cansé de ejecutar obras que creo que son muy potentes en el sentido de llevarlas como arrastras, ¿no? Como tener que luchar por ellas, tener que explicarlas, tener que hacer que se entiendan. Este no es mi juego. Lo sentía como una cosa ajena que yo tenía que hacer por la obra y entonces se me quedó grande. En este sentido hablaba de se me quedó grande, ¿no? Digo, yo no tengo que hacer nada por la obra más que hacerla. Entonces ahí yo empecé a latir más con algo más sincero y fácil para mí. Y entonces empecé a dibujar de manera silenciosa. Empecé a apartarme poco a poco de lo que es el circuito, digamos, de presencia, ¿no? O sea, tengo que estar en la escena para ser artista, si no, no cuentan conmigo, entonces no me interesa. No me interesa en absoluto por ahí. Entonces yo empecé a esconderme. Bueno, ¿por qué? Pues me lo pedía el cuerpo así, ¿no? Ya estoy cansado, ¿no? De tener que existir físicamente, presencialmente, relacionalmente, para que mi obra esté ahí. No quiero, no quiero. Entonces me negué a eso porque me enfermaba. Y empecé, yo te digo, pues a descubrir otras maneras más naturales en mí, más sinceras, más complacientes, también mucho más atrevidas y también dándole más valor a mi obra del que yo antes le daba. Porque yo ya no lucho por mi obra es quien es y se abre el camino ella sola y llegará donde tenga que llegar, punto pelota. Entonces, la única cosa que yo hago cuando dibujo es complacerme en ser un útil de labranza para algo que es el misterio de la creación. Cuando yo siento el impulso de crear, me doy a ese impulso de manera silenciosa. Y no pretendo nada más que ejecutar de la mejor manera posible un sentir que además es presente. Entonces, pues sale lo que sale, no tengo ni idea. Es después, cuando yo he dibujado, cuando puedo atisbar de qué va la historia. Pero es como si una fuerza mayor que yo me llevara ahora. Y al permitirlo, yo estuviera viviéndome de manera más benévola, sin tanta lucha externa, sin tanta pretensión. Entonces me siento cómodo, me siento satisfecho, me siento útil y me siento sorprendido. Algo que es muy importante para mí, sorprenderme en el trabajo del día a día. No premeditar una obra, sino asombrarme de la obra que surge, que emerge delante de mí. No sé si te he contestado, pero bueno, Sí, es algo... perfectamente, Vale. perfectamente. Realmente la pregunta pues había distintos planos y creo que los has contestado todos, ¿no? Uno era la posición como artista, ¿no? Como uno tiene que meterse en ese personaje continuamente, ¿no? Y el agotamiento que produce también pasa con los comisarios, ¿no? Comisarias, no es lo mismo dejarte fluir también, dejarte llevar y ir aportando lo que crees que puedes aportar, aunque no sea lo estipulado o lo habitual,
a mantener lo que son todas las normas, ¿no? Entonces, aunque también tú lo has dicho, es valiente, ¿no? Es valiente porque de alguna manera parece como que uno se arriesga, ¿no? A bajarse de ese ritmo que es el que te lleva a no se sabe dónde, pero... Sí, yo creo que ya te lo comenté en alguna ocasión y creo que estaba Pilar y Tonia en esta conversación, que yo antes hacía las cosas por miedo a perder trenes de oportunidades. Y cuando ya no podía subirme porque no tenía fuerza, empecé a encontrar mi lugar. Quizás en la tensión, en la premura que tienen muchos artistas y en el que yo he estado mucho tiempo, ¿no? En ese miedo de hacer, de proponer, de defender, de justificar, desde una animosidad demasiado temerosa. Y eso creo que distorsiona mucho la obra. Por lo menos en mi caso fue así. Hay gente que tiene fuerza y puede hacerlo. Yo, por suerte o por desgracia, no me ha tocado vivirlo desde ahí. Y sin embargo, me estoy dando cuenta que ahora sí quiero estar en el arte. Es que hubo mucho tiempo que no quería estar. No quería desde ahí. También a veces se trata de descubrir que hay otros lugares, ¿no? Desde donde se puede vivir y transitar, y también son interpretaciones las maneras en las que se vive lo que es la propia profesión, ¿no? Quiero decir que la propia historia del arte te demuestra, si la estudias con un poco más de atención y con, digamos, yo diría que con más detalle, que está llena, ¿no?, de personalidades que no siguen la corriente o que trabajan desde otras disciplinas, desde otros que se apartan en un determinado momento, pero parece que luego todo eso se aplana, ¿no?, en la manera de contarlo y a veces los referentes que tenemos que buscar pues están ahí para encontrarlos, ¿no?, porque son otros, ¿no? Sí, finalmente la vida es la que nos vive a nosotros, no al Sí, revés. claro, hay que dejarse a ver lo que te toca, ¿no? Entonces, en el caso de Pilar, también quería en esta sala que tenemos arriba, ¿no?, donde estamos todos como más sueltos. De hecho, hay como mucho espacio, se podría bailar ahí tranquilamente. Bueno, aparte de las relaciones que hacemos, luego lo vais a leer en el catálogo. Pero yo quería preguntarle a Pilar sobre algo que también me empeñé en mostrar y que me encanta, que es la serie de los retratos de Londres. Ahora nos lo va a poner Tonia, que tú tenías ahí como un poco guardada y en todos esos rostros, ¿no?, en esos apuntes además rápidos que tú hacías a personajes, había también, yo creo, como ese fluir, ¿no?, de ser todos, yo lo interpretaba como de ser todos el mismo, la misma, de identificación con los demás. Bueno, ¿cómo son esos retratos que por otra parte son absolutamente maravillosos, ¿no?, que se ven juntos, yo creo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, pues la verdad que creo que la primera vez que se han visto de esta manera prácticamente todos. Eh, mm, bueno, es una serie que a mí me daba mucha cosa exponer, no sé, pero al final mira, pues te lo agradezco, porque bueno, hay que estar abierto, ¿no?, a exponer cualquier tipo de dibujo y no tener miedo, pues eso, desprenderse de lo que decía Felipe, ¿no?, de la crítica, de lo que debes de exponer, de lo bueno, de qué tipo, y bueno, en ese momento dibujaba, no estaba pensando ni mucho menos en el arte, ni siquiera pensaba que estos dibujos alguien lo iba a ver. Había tirado la toalla, pero, pero bien tirada, de poder estar de alguna manera haciendo algo en el arte o exponiendo. Y bueno, lo hacía porque me lo estaba pasando bien, la verdad. Me estaba pasando bien
porque necesitaba pasarme bien, pero cuando estamos mal, lo que hacemos todos y todas es intentar animarse. Y yo pues fue gracias al dibujo como salí. Y bueno, venía de Londres, entonces esta serie, pues yo creo que es la única en la que represento el hombre, ¿no? El ser humano masculino, pero venía en Londres, pues eso, ¿no? De ver toda esa diversidad, toda fascinada, me encantaba. Y bueno, pues lo hacía simplemente porque me resultaba divertido y porque también de alguna manera, pues de alguna manera no, de verdad buscaba la igualdad, ¿no? En este caso dibujando hombres, pero que igualmente arriba hay mujeres y hombres que se juntan las caras o al contrario, ¿no? Back to back. En la igualdad, ¿no? De género, de todo, de raza, de todo, de todo, de edad, que yo que había visto en Londres que no existía. Y mira que es la ciudad por excelencia, ¿no? De diversidad y de tolerancia. Y yo pude ver que no, que eso no era así y está claro porque luego años después se ha visto que eso no, que mucho de aquí pero poco de la práctica. Pero bueno, como ya pues todo se va avanzando y se va haciendo mejor las cosas y tenemos mucho que aprender. Todo tipo de personas. Te quería preguntar, Pilar, ¿hay algunos Creo de que los me he ido, dibujos? ¿no? No, está perfecto, es justo lo que te he preguntado. Cuando empiezas a tachar y tachar, no es tachar la palabra, pero hay momentos en los que decides, mira, si bajas, Tonia, hay alguno de los dibujos en los que está toda la cara realmente, que cuando estábamos colgando los dibujos, tan tachada que está medio transparente, un poquito más, medio transparente, un poco más. A ver, este que está en el centro, Blueheads Nine, ¿no? En este en el que ya está casi toda la cara rellena de azul, ¿no? ¿Cómo es el proceso en el que estás dibujando un rostro y de repente ese rostro que pasa por distintas, yo te he visto dibujar además y bueno, pasa por distintas fases, está, bueno, perfectamente, digamos, dibujado, luego empiezas a darle, a darle, a darle y termina totalmente tachado, desaparecido. ¿Cómo son? Ya sé que no se puede contar, que te hago unas preguntas que son secretas, pero da igual, yo las hago. Entonces, a ver qué saco. Entonces, por ejemplo, este rostro, ¿no? ¿Cómo se llega a un rostro en el que tú ya decides dejarlo cuando ya está totalmente, digamos, tachado, lleno, ¿no? Pues sí, a mi familia le hacía mucha gracia cuando directamente ya ni había, ¿no? No había rasgo. O sea, pero es que tal, ¿qué ha pasado? Pero sí estaba muy bonito. Y digo, no Claro. estaba bonito, ahora está bonito. Bueno, pues no sé. Creo que un poco lo que tú me comentaste una vez, en lo que cuando tú dices que alguna vez me has preguntado, ¿no? De intentar entrar en la psique, ¿no? De mm, mía o porque realmente yo estoy dibujando a esos personajes, pero a esas personas, pero también son como autorretratos, ¿no? Es un dúo ahí, ¿no? Y la verdad que hasta que no veo que el dibujo me está diciendo sinceramente, me está mirando a los ojos, me está siendo sincero, yo no paro. Porque para eso no, no, no sé si contesto a tu Sí, sí, pregunta. totalmente. Me imagino, pero bueno, realmente es fascinante, ¿no? Ver algunas de las zonas que decides tachar o personajes enteros que desaparecen, ¿no? En el paisaje. ¿Te acuerdas? Había muchos.
personajes que también desaparecen, objetos. A mí esta serie de retratos masculinos me parece preciosa, me encanta. Ya sé que no te gusta mucho dibujar a los hombres, pero es una pena porque aquí hay además una variedad de personalidades, ¿no? Yo digo que tienen un aire, todos tienen un cierto dandismo algunos son alternativos, pero siempre entre bohemios, dandis, eh, tienen unas miradas, me recuerdan un poco a los dibujos del 19, ¿no? Muchos dibujos que se hacían rápidos, ¿no? Si ves los dibujos de Verlaine cuando pinta a Gamboa y a los poetas, pues yo, la verdad es que lo primero que pensé fue eso. Si no los conoces ya te los enseñaré. Vale. Se hacían muchos dibujos de escritores y de poetas, como no se usaba tanto la fotografía, y tenían ese aire. Bueno, Que tienen siempre una cierta elegancia, ¿no? Una dignidad. Y eso me gusta. Tienen dignidad siempre. Mires el que mires. sí, la verdad que, bueno, no lo sé, yo es que yo creo que mm, que tienes que darle como una personalidad al dibujo, ¿sabes? Abandonarte tú, que me imagino que le va a dar, con lo que diga pie, bueno, no lo sé, a Felipe, para dibujar o para crear lo que sea, el ego no debe desaparecer, ¿no? No, tu presencia, tu existencia debe quedar anulada para que aparezca otra realidad, ¿no? Y tienes que darle una personalidad. Bueno, yo pienso que siempre el arte es eso, ¿no? Algo digno, ¿no? Por eso se le valora de esa manera, ¿no? Vale esas cifras, tiene esos poderes, está en museos, bueno, ¿no? Todo lo que es el arte, porque cómo la persona le puede consultarle a un objeto, ¿no? Y es una vida, es una suerte de vida, ¿no? La que se le da y magia, yo diría, porque estos son muy mágicos, estos retratos. Bueno, como os decía, porque no vamos a tener tampoco mucho tiempo, sino he visto que, bueno, están haciendo alguna pregunta ahora, pero ahora vamos a pasar a las preguntas. Pero lo que quería era que enseñáramos el catálogo antes de pasar a las preguntas. ¿Te parece, Tonia? Sí, voy a compartir el catálogo. Y ahora vamos ya a hacer las preguntas para que veamos el trabajo también de Claudia. Aquí está, voy a ir pasándolo. No sé si se puede poner un poquito más grande. Es que como es alargado, tiene un formato vertical, si lo pongo más grande tengo que ir subiendo la pantalla y vale. vea un Tú poco ponlo más. Lo he como puesto sea. así para que se vea con un golpe de vista toda la página. Vale. ¿No se ve muy pequeño? Se ve muy bien. Se ve bien, pero se ve como un tercio de la imagen, ¿no? Sí, pero es por el formato. Vale, si es por, digamos, luego os lo podéis descargar. Sí, estará en la página de 13, ¿no? En la página web, dentro de 13, la página de la exposición de Felipe de un encuentro, podéis descargaros el catálogo. El catálogo, sí. Vamos a ir pasándolo. Entonces, bueno, el catálogo tiene, aparte de algunos textos míos y los 12 movimientos, que son estos textos que también están en las cartelas, pero adaptados, tiene también una parte de escritos de los artistas, en los que hay un texto y 2 poemas de Felipe, y también hay una recopilación de distintas anotaciones y aforismos de Pilar, que a lo largo del tiempo
pues bueno, como nos hemos escrito y hemos publicado cosas, yo he ido recopilando, que espero que a Pilar le haya gustado, que haya elegido esos trozos. Sí, sí, mucho. Entonces, se puede ver cada una de las partes que comentábamos. Esto todo es diseño de Claudia Ospina, de que lo ha organizado perfectamente, tanto los 12 movimientos como las transiciones. Entonces, bueno, te permite entrar de un modo más concreto en cada una de las partes de la exposición. También pusimos plantas. Aquí están todos los retratos. Estas los 2 poemas y el fragmento de un texto de Felipe. Y aquí empezaba la parte de Pilar, en la que también hay algunos textos y luego un pequeño epílogo, que os lo podéis leer privadamente, para que veáis un ejemplo del tipo de conversación que teníamos nosotros tres. Entonces elegí ese porque, bueno, fue relevante para mí, pero hubiera podido ser cualquier otro de los temas que tratábamos. Y luego al final también había un libro de visitas, dejaron algunos comentarios los visitantes y las visitantes bueno, que están muy bien y Claudia los ha incluido de este modo tan bonito, ¿no? Con la caligrafía. También diseñó la postal y bueno, ha quedado realmente bien. Ahí están todos los detalles. Entonces, no sé si quieres, Tonia, para que no agotemos el tiempo, como tenemos que terminar un poquito después de las 7:30, había preguntas. Sí. Entonces, ¿se las quieres hacer a los artistas o si hay alguna para mí? Pero imagino que serán para ellos. No he visto los... Esther Regueira, si quieres, Esther, Sí, puedes darle... si está, puede decirlo ella misma. Efectivamente. Esther, puedes activar Hola, tu... hola. Aquí, eso. ¿Se me oye? Pero no Sí. se te ve. Y hola, ¿Se me Esther. oye? ¿Se te Hola, oye? Sí, oye, te oímos. muchísimas gracias por la charla. Dejo el vídeo en off porque no tengo muy buena conexión. Muchas gracias por la charla, me ha encantado oíros. Sí, tenía una pregunta para Pilar, me gustaría preguntarle, es que no he visto esos dibujos en directo, ¿vale? Los retratos que presentabais al final, pero al menos lo que se veía en el ordenador, los rostros estaban muy oscurecidos. Se intuían los rasgos de las personas, pero no se reflejaban. Y me gustaría saber por qué pone los rostros tan en oscuro, ¿sabes? Las zonas claras de los dibujos eran los abrigos, la ropa, el background, pero no los rostros. Si hay alguna intencionalidad en eso. Sí. A ver, pues cuando se tacha o se rasga o se tapa algo, ¿no? Hay un acto algo agresivo, ¿no? Y como he dicho, pues son retratos de masculinos, ¿no? Pero que al mismo tiempo pueden ser, lo considero yo, autorretratos. De alguna manera estoy como intentando descubrir algo en mi mente que está tachando, que está, ¿sabes? Que curando o discutiendo, y al mismo tiempo también cuando estoy siendo visible de lo que estoy haciendo, pues también veo hasta qué punto a mí ese dibujo está siendo honesto, ¿no? Y si no me está siendo honesto, pues venga a tachar. Ya. Uh-huh. Y luego, Es que como Pilar, algo... Nada, quería No, solamente nada. decir que muchos de ellos son claros, son negros, eso hay que decirlo. Pilar, casi todos los rostros, digamos, casi toda la gente que dibuja es gente racializada. Sí, pero aparte de eso, en las
personas que se ven que no son racializadas, o sea, hay como un foco oscuro, hay como un elemento casi agresivo que es un poco perturbador en los rostros. Porque hay una cosa como amable en el dibujo, pero a la vez es un poco inquietante por ese tipo de trazo en los rostros, que me ha parecido súper atractivo, pero no sabía de dónde venía exactamente. Bueno, pues bueno, como yo creo que eso, que hay esa agresividad porque todos esos dibujos son del 2015 que hice nomás llegar de Londres y bueno, yo me encontraba en como todo el mundo, ¿no? Que a veces tenemos esa etapa, ¿no? Que estamos con una crisis, que ahí que estamos, nos encontramos. Entonces, pues no van a salir dibujos tranquilos, ni de paz, ni de qué bonito, ni de amor, que ojalá, pero salen ese tipo de dibujos, pues bueno, como una herramienta a veces pues se encuentran, ¿no? O uno. Muy bien, muchas gracias. Y enhorabuena A ti, gracias. a todos. Ay, Breza, hasta luego. Estoy leyendo el mensaje de Breza. Sí, Hasta luego. no sé si quiere participar ella misma, Breza Cecchini. ¿Tienes el sonido puesto? A ver si quitado. Ahora. Ahora sí. Bueno, nada, que fue un placer, que yo les sigo, le adoro la obra de los dos y es un privilegio haberles escuchado porque da mucho gusto, como contáis, que todo viene así. Ay, que se Se ha ido. nos ha ido ahora. Sí. Igual que viene la información, se ha ido, ¿no? Sí. Bueno, yo invito desde aquí a que veáis la obra de Breza, claro, que es también absolutamente fascinante. O sea, una pintora, una dibujante Es una pintora de maravillosa, raza. total. No he visto, sobre todo los cuadros de lobos de ella, inolvidables. Sí que lo son. Si alguien quiere pues, hacer alguna otra pregunta o comentario, puede ir poniendo en el chat. Yo, mientras tanto, me gustaría haceros una pregunta a los tres. Bueno, un poco. Primero a Susana, que me interesa mucho ese momento en el que tú dices que tienes en la mente la obra de los dos, que te surge siempre, y que de repente esa chispa o esa conexión se produce y sale la idea de unirlos, ¿no? Pero también todo eso pasa porque tú también estás teniendo unas vivencias y unas sensaciones concretas, ¿no? Unas circunstancias especiales. ¿Crees que los proyectos tienen que salir en el momento? O sea, ¿tienen su momento para salir? ¿Y en otras circunstancias no se hubiera dado? Realmente es una pregunta, claro, muy pertinente. No se hubiera dado, sí lo que tengo que ser sincera, no se hubiera dado, pero no porque los artistas no lo merecieran, ni no me gustaran, ni no me interesaran, o porque yo no hubiera tenido la calma o el espacio para permitirme una exposición así. Para mí realmente es casi un antes y un después, ¿no? En lo que yo he hecho, ¿no? He hecho muchos proyectos, algunos muy complejos, muy trabajosos y estoy muy satisfecha y orgullosa de ellos, pero realmente esta exposición es también como una transición hacia algo que no sé lo que es y ellos me están acompañando. Cuando he contado lo del acompañamiento, claro, es que no habría espacio para contarlo, pero yo digamos que estaba en continuo contacto con Felipe, no solamente viendo su obra, sino hablando de muchísimos temas. Y luego con Pilar, es que Pilar, desde que nos conocimos, yo creo que siempre me está mandando lo que hace y siempre está ahí, ¿no? Siempre está. Entonces, la intersección fue, no sé, fue directa. Eran los que de una manera también verdadera en ese momento estaban conmigo, más allá de todo lo que realmente yo estaba produciendo y trabajando, ¿no? Y que siempre hacía con toda mi entrega y con mucha satisfacción, ¿no? Pero ellos estaban como en otro plano, ¿no? Me atrevería a decir como superior, porque estaba atisbando algo que no sé lo que es, pero en lo que yo estoy entrando. Entonces, a tu pregunta, pues
realmente no se hubiera podido dar. Ujú. Fue el momento, desde luego. Ya, y vosotros dos, Felipe y Pilar, también os llegó, ¿creéis que os llegó ese proyecto en el momento que tenía que estar? O sea, que tenía que llegar. ¿Cómo lo recibisteis? Yo ahí, bueno, empiezo yo a contestar, Pilar, ¿o quieres? Sí, sí, sí. No, 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 no. Yo soy un adicto a la presencia, en presente. Entonces, todo lo que me llega lo concibo como una necesidad que tengo. En este sentido, cada vez siento más sincronía o más armonía entre mi deseo y el destino. No sé si alcanzo a poder explicarlo, ¿no? Pero si, el ejemplo que siempre pongo para poder hablar de esto es que si yo un día tengo ganas de playa y de sol y cojo el coche y me voy a Huelva, por ejemplo, a una playa de Huelva y me llueve, yo no enfurezco como cuando era más joven, no me altero, simplemente digo, ah, vale, que yo quería un día de lluvia en vez de Lluvioso. sol. Sí. Y a partir de ahí construyo un presente, es decir, lo que hago quizá es pura adaptabilidad, ¿sí? Ante la frustración es hacer algo bueno con lo que se me da y sabiendo de manera certera, interna, que lo que se me da es lo que me conviene, que mi deseo suele estar casi siempre distorsionado por alteraciones sistémicas, condicionadas y ególatras, ¿no? Entonces aquí me rindo ante el presente y cuando me llegó este proyecto, sin duda alguna dije, wow, qué bien, lo que necesito es esto, pues lo quiero. Vamos a hacer algo bueno con él, ¿no? Y ahí fue. Antes de que Pilar conteste, me gustaría recoger un poco la pregunta de Esther Regueira en relación a ese rostro que está tachado, que está oculto, ¿no? Y ponerlo en comparación a mi Narciso, que es uno de los grandes dibujos que aparece en la exposición, ¿verdad? Y que cuando yo vi la serie de dibujos de Pilar, me quedé asombrado porque, claro, estamos hablando de lo mismo desde otro lado. Entonces, como si la individualidad, lo que es digamos, la persona, de alguna manera se escondiera detrás del arquetipo, detrás del humano. Es como que de alguna manera dejo de estar enamorado de mi personalidad para ver lo emborronado que aparezco, o sea, que aparece ser mi esencia. Es como si la esencia no pudiera ser atrapada a través de un retrato, sino de un agua que se mueve. Entonces Narciso deja de estar enamorado de su faz, de su estética, para poder enamorarse del interior. Desde ahí, ¿no? Y claro, en ella, en un contexto más feminista, ¿no? Esos hombres que realmente solo es un hombre lo que está dibujando, pero con diferentes tipologías físicas. Pero es como si fuera solo un hombre, o sea, dibujar la cara de alguien sería Sí. algo circunstancial, no algo esencial. Entonces yo creo que ella lo que está mirando es el arquetipo masculino más allá de la cara que tenga un solo hombre. Y en este caso mío, pues hablaba también de eso, ¿no? Todos hemos sido narcisos hasta que el agua se ve alterada y nuestro reflejo deja de ser nuestro reflejo, se distorsiona. En esta distorsión nos podemos encontrar como indiferenciados con el entorno. Entonces sí viene la posibilidad, es a través de la crisis de identidad que podemos llegar a la identidad real, pero solo podemos hacerlo desde la construcción del yo. Es decir, primero se construye la imagen para luego poder desarmarla. Solo podemos hacer esto si estamos en nuestros cabales, si no somos carne de secta o de dogmas variopintos. Regueira ha levantado la mano. Bueno, no sé si también queda porque con Pilar contesté un poco a la pregunta, pero no sé si Esther que quiere contestar algo a lo que ha dicho. No, Felipe. me ha encantado la respuesta que me has dado, porque realmente es que yo estaba pensando en eso, una disolución de identidad, ¿no? Como un yo disuelto en el colectivo, ¿no? Como construyéndose en sí mismo. O sea, que me ha gustado muchísimo la
la intervención tuya. Vale, gracias. Me refiero a Felipe, no me refiero a Tonia. Me refiero a Sí. Felipe, muchas gracias. Gracias. Sí, sí. Y bueno, Pilar, Pues, ¿cómo? sí. No sé si recuerda lo que yo planteaba, ¿no? Si también crees que bueno, que el proyecto llegó para ti en el momento que tenía que llegar y cómo lo recibiste. Sí, sí. Bueno, breve, la explicación que ha dado Felipe sobre los dibujos me parece perfecta, o sea, ideal, la perfección, pero me parece que no lo había pensado, pero sí, tiene todo el sentido. Y el proyecto, desde luego, o sea, conocer a Felipe, para mí en ese momento y ahora y mañana y todo, me ha caído como, bueno, cuando más lo he podido necesitar. Yo no soy tan de vivir el presente como él, ojalá algún día pueda aprender como él, pero él tiene una sabiduría de la vida, bueno, y en su dibujo ya está todo, ¿no? Entonces es que yo, me da igual cómo hubiera llegado mañana, ¿sabes? Que me llegue siempre. Que me llegue siempre esta propuesta. con Felipe y por supuesto o sea, con Tonia, que es libertad, la palabra es libertad total. Es que es una delicia. Y Susi, bueno, mi amiga Susi, que la quiero muchísimo y que tanto me ayuda. Así que sí, que bien me vino este proyecto, sí. Bueno, a ver si hay algún otro comentario o pregunta. Está intenso, interesante el debate. Llevamos un ratito. No sé si no hay alguna otra pregunta, quizás queréis hacer alguna conclusión o algo. Simplemente gracias. Agradecer, ¿no? Pues Sí. Gracias. Muchas Y gracias. bueno, yo invitar a que la gente que vea el vídeo todavía en fechas, ¿no?, se acerque a ver la exposición, a quien le pille bien, ¿no? Porque claro, todo esto de lo que hemos hablado, pues sería nada, es no sé, un flash de imaginación comparado con lo que supone encontrarse con las obras, ¿no? En este caso más que nunca, por todo lo que hemos contado, ¿no? Y sobre todo para los espectadores, digamos, del futuro, estos temas nos gustan mucho a los tres, decirles bueno, que esperamos que las obras también les digan cosas y que esté funcionando esa energía temporal, ¿no? Y que estos dibujos sigan curando, ¿no? Hemos hablado poco de curación, pero es que eso es mejor recibirlo en directo. Allí viendo los dibujos, no se le puede poner palabras a lo que son esos dibujos, pero sí que me interesa agradecer también a esos espectadores, espectadoras de esta grabación del futuro. Pues eso, gracias a Un todos. beso. Un beso para todos. Un abrazo grande a todos.